para la sesión que corresponde a la infografía, ¿cierto? Actividad de aprendizaje número 4, correspondiente a la proyección de selección de etapa productiva, siendo las 7:02 de la noche del 1/06 del 2023. Bueno, listo, por ahí hay alguien que activó como la cámara. Vamos a mirar si hay preguntas aquí en el chat. Aún no hay preguntas. Y entonces vamos a iniciar. Bueno, muchachos, aquí creo que estamos 2 fichas, ¿cierto? Estamos la ficha, la 275-81-83 y la 275-81-84. Permítame un segundo, acá miramos en el WhatsApp. ¿Quién más de pronto está preguntando? Listo, muchachos. Y la lista la vamos a pasar más tardecito, no se preocupen, antes de que me empiecen a preguntar, profe, la lista, la vamos a pasar más tardecito. Bueno, entonces, nuevamente, bienvenidos a los que están conectándose ahorita, por ahí he visto 2 o 3 que están conectando, a la sesión en línea, ¿cierto?, de la infografía, proyección de la elección de la alternativa productiva. Primero que todo, pues, tiene una vigencia desde hoy, empieza esta vigencia, muchachos, desde hoy 1/06 del 2023 hasta el 7 de junio del 2023. ¿Listo? Como primera medida. Creo que alguien iba a decir algo, ¿no? Por ahí escuché a alguien, no, nada, listo, perfecto. Vamos a iniciar entonces, muchachos, con lo que es la etapa productiva, ¿cierto? Que esto va posterior a lo que es la etapa lectiva, ¿cierto? La etapa lectiva es lo que nosotros estamos haciendo en este momento, que es pues, desarrollando unas competencias del programa de formación. Hasta ahora estamos en inducción, pero bueno, ya cuando empecemos la etapa lectiva con la primera fase de análisis, ¿cierto? Después la fase de planeación, de ejecución, de evaluación, etcétera. Pasemos por todas las fases y cuando nosotros ya hayamos terminado todos los componentes, ¿cierto? Cuando nosotros ya hayamos acabado todo, pues entonces diremos que hemos culminado nuestra etapa lectiva, ¿cierto? Para yo tener el aval, ¿cierto? Para presentar mi etapa productiva, pues yo qué tengo que hacer? Primero que todo, pues tengo que tener los juicios de evaluación aprobados, ¿cierto? Para que yo tenga ese aval y pueda, digamos que de una vez iniciar con mi etapa productiva. Digamos que acá simplemente lo que quería hacer énfasis es en eso, ¿cierto? La duración de la etapa productiva son de 6 meses, ¿cierto? A veces la confundimos con el plazo que hay para hacer la etapa productiva, pero son 2 cosas distintas, ¿no? Una es el plazo que nosotros tenemos para desarrollar la etapa productiva, es decir, yo terminé mi etapa lectiva satisfactoriamente, todos los juicios aprobados, muy bien, me fue muy bien, listo, ya. Entonces, por cosas de la vida no encontré de pronto una empresa para desarrollar mi etapa productiva, me fui para otro país y perdí comunicación, o alguna otra eventualidad pasó, me enfermé, no sé, pasó algo, ¿cierto? Yo tengo hasta 2 años para desarrollar la etapa productiva, hasta 2 años de plazo, ¿sí? Para empezar a iniciar mi etapa productiva. Lo que dura la etapa productiva son 6 meses, es decir, si yo conté con la suerte de terminar hoy, 1 de junio, y iniciar hoy mi etapa productiva, pues cuento a partir de hoy 6 meses y en diciembre pues estaré terminando y finalizando mi etapa productiva, ¿sí? Y el plazo que yo tengo para entregarlo es de 2 años, pero muchachos, por favor, no nos confiemos mucho, pues porque recuerden que dura 6 meses la etapa productiva, entonces digamos que yo diría que nos tomemos un plazo máximo de un año y medio y digamos que hagamos todo lo posible para desarrollar esa etapa productiva, ¿sí? Para iniciarla al menos.
Digamos que, ¿qué es lo que se mide en la etapa productiva? Pues digamos que permite que el aprendiz demuestre esas competencias adquiridas en su programa de formación, esas habilidades, esas destrezas, eh, y que las demuestre en una situación real en el trabajo. Eso es lo que se pide, ¿sí? Eso es lo que es, digamos que la etapa productiva. Entonces, vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva, muchachos. Eh, digamos que acá nos surgen varias preguntas, ¿no? ¿Qué modalidades o alternativas de etapa productiva puedo yo realizar como aprendiz? Ya les voy a contar de eso. ¿Cuándo inicio mi etapa productiva? Esa pregunta ya la respondimos, ¿cierto? Pues apenas finalice yo mi etapa lectiva satisfactoriamente con los juicios aprobados. ¿Qué debo hacer para solicitar mi etapa productiva? Lo único que yo debo hacer es pasar un formato que se llama selección de alternativa de etapa productiva, ¿cierto? Con la alternativa que yo ya escogí, pero ahorita vamos a hablar más de eso. ¿Y cuánto tiempo tengo para realizar mi etapa productiva? De eso también ya lo respondimos, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo tengo para la productiva? 2 años, ¿cierto? ¿Y qué debo presentar en mi proceso de etapa productiva? Unos documentos y unos formatos que también ya los vamos a ver. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos. Creo que no hemos ahondado mucho. Voy a mirar de todas maneras el chat. Si de pronto hay algo, creo que no hay nada. Lo único fue Catherine. Y creo que manitas levantadas tampoco hay. Entonces vamos muy bien. Ah, sí, hay una manita levantada. ¿De quién? De Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, cuéntanos, Carlos Eduardo. Hola, maestro. Yo tengo una pregunta y eso es debido a una noticia que vi hace poco. Eh, y es esta. Nosotros estamos o debemos presentar esas pruebas Saber Pro. Bueno, Saber TIT, creo que es lo que... Y esa es una parte. La otra es, si yo presenté una prueba Saber Pro, ¿no me sirve para esta o tengo que hacer una prueba nueva? O sea, eso es... Sí, Eso. digamos que esa pregunta está interesante porque me hiciste acordar de otro requisito que también es importante cuando yo acabe mi etapa productiva y obviamente digamos que cuando tú acabas la etapa productiva pues hay unos requisitos que son el paz y salvo del instructor de seguimiento, que todo muy bien. Ahorita vamos a hablar de eso, pero digamos que para aclararle la pregunta al compañero, se pide la certificación de las pruebas TIT, claro que sí, es una, no tanto la etapa productiva, yo diría que más bien para la certificación, ¿sí? Porque para la etapa productiva, pues usted la puede presentar sin el certificado, pero cuando usted vaya a realizar la certificación, ¿cierto? Cuando vaya a pedir la certificación, sí le piden las pruebas TIT. Es decir, y retomo nuevamente, yo terminé mi etapa lectiva eh, y yo quiero empezar a desarrollar entonces mi etapa productiva, ¿sí? Y no tengo las pruebas TIT, pues lo puedo hacer, ¿cierto? Sin ningún problema. Pero cuando acabe mi etapa productiva y vaya a solicitar el certificado, pues me van a pedir, ese es uno de los documentos que nos van a pedir, ¿cierto? El certificado de las pruebas TIT, eso sí hay que tenerlo pues muy presente, muy claro, muchachos, porque es uno de los requisitos, ¿sí? Acá está Lina Calderón. Lina, muy buenas noches, cuéntame. Buenas noches. Es que yo la verdad no estaba enterada de esas pruebas TIT y me gustaría saber qué son y eso, cómo las podemos realizar. Bueno, Lina, voy a ser muy breve para no desviarnos del tema, pero listo, sé que tienes curiosidad. No, las pruebas TIT son como las pruebas IPEX eh, o las pruebas PRO que estaba hablando el compañero, pero digamos que en el sentido de las personas que salen de técnicos y tecnólogos, ¿sí? Son unas pruebas que se desarrollan, digamos que todo el andamiaje lo hacen desde el interior del SENA también, o sea, acá mismo, las primeras pruebas que hacen ustedes es que a veces hay personas que no van a la primera cita y después van a la segunda, pero digamos que el SENA se encarga de pagar las pruebas de la primera vez, por eso digo de la primera vez, ¿cierto? Se encarga de pagar las pruebas, ustedes las presentan y lo que tienen que presentar es el certificado de asistencia también, pues digamos que hicieron las pruebas.
Así de sencillo es Lina. Pero eso se desarrolla al finalizar ya, digamos que todo. Igual recuerden que esas pruebas se hacen no todos los días, ¿no? Se hacen, digamos, cada cierto periodo de tiempo, casi siempre son 6 meses. Olma Castañeda. Buenas noches. Muy Yo buenas llegué noches. tarde, qué pena, pero yo presenté TIT como formuladora de proyectos. ¿Esa me sirve o debo presentar para esta tecnología? No, aquí cuando termines, digamos, esta tecnología, como digamos que es otra, ¿y hace cuánto las presentaste? 2019. 2019. Tocaría evaluar si de pronto, uy, no, pero es que ya son 20, 21, 22, 23. Y estamos acabando en el 24. No, yo creería que nos toca, sí, estaríamos acabando no, yo creo que nos tocaría presentarlas nuevamente, Olma. Ok, Sí. muchísimas gracias. Ok, y David Ríos. Don Hola, David. ¿me escuchan? Sí, don David, un poco entrecortado, pero ahí más o menos. Disculpa, tengo una pregunta. Bueno, digamos, yo ya presenté las pruebas de IT hace como más o menos 2 años, también por parte del SENA, porque también hice otra carrera en el SENA. Lo mismo quería saber, digamos, la etapa electiva, ¿se podría volver a realizar, digamos, las prácticas o no se podrían volver a realizar? Ah, no, la etapa productiva no tiene ningún problema. O sea, la etapa productiva, digamos que no tiene, o sea, la etapa productiva no es que vaya muy relacionada con las pruebas de IT. O sea, lo que va todo relacionado es, digamos, toda la formación, ¿sí? No solo la etapa productiva, toda la formación. Pero digamos que para la etapa productiva no hay ningún problema. Si tú ya presentaste las pruebas de IT, no hay ningún problema, ¿sí? Ahí tendría que validar si todavía, digamos que son vigentes, que no creería, ¿cierto? Pero no, tocaría volverlas a presentar. Yo no le veo ningún problema. Catalina, pero puedes desarrollar la etapa productiva sin ningún problema. Catalina, Hola, buenas tardes. hola. Qué pena, una duda. Llegué tarde, no sé si de pronto ya respondiste a esto, pero eh, para la etapa productiva, en el caso en el que uno pues tiene un trabajo de hecho, ¿cómo se maneja? O sea, no sé cómo sería, digamos, yo soy técnica por parte de la vivienda, en el que pues hice un proceso de aprendí SENA, en el que pues hice la parte lectiva con el SENA y la parte productiva directamente con el banco. Pero pues era digamos que un tema de lleno. Pero pues yo ahorita sí pues tengo un trabajo que pues espero de aquí a mi etapa productiva aún lo tenga, pero pues no sé cómo se maneja eso porque pues entiendo que las prácticas es pues como un tema laboral, ¿no? Sí, ya vamos a responder a eso, Catalina, ¿cierto? Catalina, ya Sí. vamos a responder a eso, Catalina. Me adelantaste un poquito, pero ya lo vamos a ver. Y Olma, ¿tienes otra pregunta, Olma, o es la misma? ¿O se te quedó la manita levantada, Olma? Ah, vale. Qué pena. Vale, listo. Creo que aquí también están otras preguntas. Buenas noches, la etapa productiva se puede hacer de manera virtual. Bueno, es obligatorio. Sí, hace parte, Steven, sí, hace parte, digamos que del programa de formación, ¿sí? O sea, digamos que hace parte, o sea, es como otra rama, pues, ¿sí? Una parte es la etapa lectiva y otra es la etapa productiva, ¿sí? O sea, eso no tiene, no tiene ahí, digamos que como una separación, o sea, una va muy enlazada a la otra, ¿sí? Entonces, no. Y acá, entonces, vamos con si se puede realizar de manera virtual, también vamos a contestar esa pregunta más adelante, pero sí se puede. ¿Listo? Entonces, ¿qué modalidades de alternativa de etapa productiva nosotros tenemos? Bueno, pues nosotros entonces tenemos varias alternativas de etapa productiva. Creo que no se ve muy bien la letra,
pero entonces no se preocupen que yo les voy a hablar bien del tema, ¿vale? Entonces, como primera medida tenemos el contrato de aprendizaje, muchachos. Es un contrato que realiza el aprendiz con la empresa, ¿cierto? Como dura 6 meses la etapa productiva, pues es un contrato por 6 meses, ¿cierto? Digamos que aquí hay unas características importantes que hay que tener en cuenta. Acá por lo menos tenemos A, que dice facilitar la formación de estudiantes en la fase práctica. B, si existe subordinación de esta, debe estar exclusivamente a las actividades propias de aprendizaje. Bueno, digamos que estas características hay que tenerlas en cuenta porque a veces pasa que ustedes tienen el contrato de aprendizaje, ¿cierto? Y ustedes tienen derechos y también pues tienen deberes, ¿cierto? Y los derechos son de pronto que usted llegue a la empresa y que lo pongan a hacer otra cosa distinta que no tenga nada que ver con lo que nosotros de pronto estudiamos, ¿cierto? O que no tenga nada que ver con las competencias que nosotros realizamos. Me explico, ¿cierto? Que yo llegue de pronto a la empresa y que a mí me pongan a limpiar o hacer otra cosa distinta, entonces por eso se les asigna un instructor de seguimiento a cada uno de ustedes, ¿cierto? Y ese instructor de seguimiento, pues usted tendrá que estar en contacto con él, ¿cierto? Además, pues porque tiene que presentarle al instructor de seguimiento unas bitácoras que se desarrollan cada 15 días, ¿cierto? Y que las tiene que presentar, pues, a lo largo de la etapa productiva. Entonces, al final, pues usted presentará 12 bitácoras, ¿cierto? Una cada 15 días, y son 6 meses, pues son 12 bitácoras. Unas bitácoras muy fáciles de llenar en Excel, ya tienen el formato, usted lo único que tiene que hacer es poner sus datos, poner las actividades que usted está realizando en la empresa, ¿cierto? Colocarle su firma, colocarle la firma del jefe inmediato allá en la empresa y enviarla por correo al instructor de seguimiento. El instructor de seguimiento observará las actividades que usted escribió ahí y dirá, bueno, si lo tienen haciendo lo que compete, etcétera, etcétera. Y el instructor plasmará la firma de él y se la devolverá a usted para que usted la suba y la cargue al LMS, ¿cierto? Digamos que así funciona. Para evitar estos inconvenientes también del punto B, pues, ¿cierto? Digamos que se hacen también unos seguimientos cada 2 meses, ¿sí? Y estos seguimientos se hacen con un formato en Word que se llama formato F023, ¿cierto? A lo largo de la etapa productiva, o sea que si se hacen cada 2 meses, son 3 seguimientos, ¿cierto? En la bitácora número 4, en la bitácora número 8 y en la bitácora número 12, ¿cierto? Y esos seguimientos sirven también porque es una reunión que se hace, ¿cierto? Con el aprendiz, o sea, con usted, se hace con el ente conformador, que pues será el jefe inmediato de la empresa, y el instructor de seguimiento. Entonces son 3 personas que se encuentran reunidas, ¿cierto? De manera virtual. La reunión dura, ¿qué? 10, 15 minutos, pero es muy provechosa porque en esa reunión el instructor se da cuenta de qué es lo que está haciendo el aprendiz, ¿cierto? Si lo tienen haciendo las cosas que son, si no, y etcétera, etcétera. Como yo les había dicho que también tienen deberes, muchachos, pues obviamente, digamos que eso va de parte y parte, ¿sí? Es decir, en ese seguimiento también el jefe pues va a decir si él llega temprano, llega tarde, se toma 2 horas de almuerzo, pues ha pasado, ¿cierto? Entonces, digamos que es muy maluco también que en una reunión de esas, el jefe inmediato pues nos dé quejas pues del mal comportamiento del aprendiz, de pronto que hace 2 días que no lo ven, que ha pasado, ¿cierto? Entonces, digamos que es un contrato, muchachos, es un contrato que ustedes tienen que tomar responsabilidad de eso. Cuando pasan estas cosas, pues obviamente, ¿qué jefe va a querer seguir trabajando con alguien que no va a trabajar? ¿Sí? Entonces, simplemente lo que se hace es una acta de cancelación porque el jefe ya no quiere trabajar más con ese aprendiz, ¿cierto? Eso le cierra la puerta a otro aprendiz en esa empresa, ¿cierto? Y tenemos que ir a comité, es algo delicado porque hace parte de la etapa productiva y hace parte del plan de la carrera formativa, ¿cierto, muchachos? Entonces, digamos que ojalá
yo sé que no nos va a pasar pues con ustedes, pero sí ha pasado que de pronto algún aprendiz no cumple las normas, ¿cierto? Entonces, pues toca cancelar y hemos llegado también, ya digamos, cuando ya no hay nada más que hacer, pues a cancelar también la matrícula. Entonces, ustedes tienen derechos, obviamente, usted se puede, no tienen que esperar hasta los 2 meses para comunicarse con su instructor, usted, pues el instructor le da a usted los datos también, el WhatsApp, usted se puede comunicar con su instructor, usted le puede decir, mire, profe, lo que pasa es que, no sé, a mí me tienen haciendo otra cosa, no sé qué, yo quiero que tal, si me hago entender, antes de que llegue, pues, a los 2 meses, ¿sí? Y pues se evalúa, se hace una reunión y ahí miramos qué se puede hacer. Pero lo importante es que su instructor de seguimiento lo sepa. Y lo importante es que nosotros tengamos unas habilidades blandas definidas, ¿cierto? ¿Se acuerdan que habilidades blandas es todo lo que tiene que ver con trabajo en equipo, comunicación, etcétera, 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 responsabilidad, honestidad, ¿cierto, muchachos? A veces estas personas, los dueños de empresas, los gerentes de talento humano, lo que piden es eso, ¿no? Digamos que sean aprendices más que con lo técnico y eso que es importante, pues es como persona, ¿cierto? Es como persona. Hemos tenido también muy buenos casos de éxito, ¿cierto? Donde aprendices, pues, el jefe me dice, ¿yo qué hago? Que yo lo quiero contratar ya de una vez de manera indefinida porque es muy bueno, ¿cierto? Y a uno le toca decir, no, pero es que, bueno, eso es un manejo que se puede dar, que me ha pasado varias veces. Y entonces, pues ahí pues, se hablará con el coordinador, si se puede de pronto pasar de una vez por vínculo laboral, se hace el cambio, y bueno, y sería pues también interesante. Entonces, hasta acá, digamos que creo que quedó claro lo de contrato de aprendizaje. Recuerden que en contrato de aprendizaje, muchachos, digamos que yo podría tener un salario del 70% del mínimo, ¿cierto? Y, digamos, obviamente, yo como entro en ese contrato, pues digamos que es un contrato que hace el SENA con el aprendiz y que se hace con la empresa, entonces son 3 personas que están ahí y por eso es que esas 3 personas siempre tienen que estar alineadas, ¿sí? Otra cosa de pronto que nos ha pasado es que de pronto pues el aprendiz dice, no, es que yo ya no quiero trabajar ahí. ¿Por qué no? Porque no quiero. ¿Pero qué razón tiene? ¿Y lo trataron mal? No. No, nada, pero no quiero. Y se va, ¿cierto? Eso también es delicado, muchachos, porque pues digamos que eh, es un contrato que ustedes tienen y de alguna manera pues está infligiendo una de las causales, ¿cierto? Y prohibiciones en el manual del aprendiz, ¿sí? Porque usted está dejando tirado pues un trabajo, ¿sí? Un trabajo y es desgastante, no crean que es fácil conseguir contratos de aprendizaje para los aprendices. Ahí también se iría a comité, entonces ahí se tiene que mirar el comité que decide con el aprendiz, el renderá, obviamente tiene derecho a rendir sus descargos, etcétera, etcétera. Pero entonces, digamos que hasta aquí que vamos aquí con todo esto, digamos que la parte del contrato de aprendizaje, ¿cierto? Eh, se hace pues de manera autónoma entre el ente conformador, que es la empresa, y el aprendiz, ¿sí? Digamos que hasta acá lo de contrato de aprendizaje también dura 6 meses, ¿cierto? Como ya lo habíamos visto, y pues tendrá que colocar sus 12 bitácoras y sus 3 reuniones de seguimiento. No sé si de pronto hasta el momento hay alguna pregunta de este tipo de alternativa, muchachos. Voy con ustedes. Voy con ustedes, aquí está Stephanie. Stephanie, no me he olvidado de Catalina, ya ahorita respondemos la pregunta de Catalina. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Stephanie. Mi pregunta es si la persona ya ha tenido un contrato de aprendizaje, como nosotros estamos haciendo un tecnólogo virtual, ¿sí podríamos acceder al contrato de aprendizaje? Porque Stephanie, yo no estoy entendiendo si no es de la misma rama en la que uno ya haya tenido el primer contrato de aprendizaje, no puede acceder a otro contrato de aprendizaje si no pertenece a la misma línea. Stephanie, muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque pues vamos a aclarar de pronto para otras personas que tengan la misma duda. Obviamente, lo que tú dices es cierto, sí. Yo, digamos, estudié hotelería y turismo
hace 3 años y terminé, hice un contrato de aprendizaje en un hotel, me fue muy bien. Y ahorita yo estoy estudiando, no sé, comercio exterior. Obviamente, digamos que en ese caso, como no tienen mucho que ver, bueno, aunque digamos que valga la redundancia, de pronto sí podría tener que ver en lo que es de pronto hotelería y turismo con lo de exterior. Pero digamos que nos ponemos algo que sea carpintería, más extremos, para que entiendan mejor el ejemplo. Yo estudié carpintería, ¿cierto? O estudié algo de café, no sé. ¿Qué pasa? No van por la misma línea como lo dices. Entonces, en ese caso no se podría hacer contrato de aprendizaje, porque ya quemaste como ese beneficio que tenías del contrato de aprendizaje, ¿cierto? Ahí digamos que no se podría hacer. Si así sea virtual o sea presencial, no lo podrías hacer. Digamos, en otro ejemplo, que yo estoy estudiando comercio exterior, yo salí, hice mi contrato de aprendizaje y después empecé a estudiar negociación internacional, también me fue muy bien, ahí sí podría de pronto hacer contrato de aprendizaje porque es la misma línea, ¿cierto? Y podría seguir de pronto con la carrera. En este sentido, pues entonces no se podría desarrollar otro contrato de aprendizaje, ni siquiera de manera virtual. Por eso, tenemos las otras 3 alternativas de etapa productiva, ¿cierto? Una que se llama vínculo laboral, y aquí en vínculo laboral, digamos que lo único que para las personas que, como Catalina me preguntaba, que estaba trabajando, ¿cierto? Pueden haber varios casos así, bueno, yo estoy acá trabajando, pero pues yo no puedo dejar mi trabajo por hacer un contrato de aprendizaje, ¿cierto? Entonces yo quiero desarrollarlas con mi empresa con la que estoy ahorita. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues primero que todo, usted lo puede desarrollar, pero pues tiene que tener algunas características pendientes o en cuenta, ¿cierto? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Primero, pues usted presentará un formato, se llama formato de alternativa de etapa productiva en Excel, ¿cierto? Que ese formato pues se lo puede dar cualquier instructor. Y en ese momento, pues entonces usted enviará ese formato, ¿cierto? Con la empresa donde usted quiere desarrollar su etapa productiva, con algunos documentos que se piden de más, como el contrato laboral, como la carta de servicio, como la carta de funciones, ¿cierto? La Cámara de Comercio, el RUT, ¿cierto? Todos estos documentos que se piden, ¿cierto? Hay una característica para que nos puedan aceptar ese vínculo laboral es que yo esté haciendo funciones de al menos 2 competencias del programa de formación, ¿sí? Recuerden que el programa de formación de comercio exterior es altísimo, es muy general. Entonces yo lo que les digo a ustedes es, bueno muchachos, miren cómo lo pueden sustentar, miren cómo antes de enviar eso yo me adhiero a esta competencia y a esta otra, porque no sé qué, a veces pues funciona. Casi siempre pues el comité es el que determina si se puede hacer, si se puede, digamos que hacer ese vínculo laboral. Coordinación da el aval y de una vez pues le envía a usted el correo diciéndole que le dio el aval, que empieza su etapa productiva, le asigna al instructor de seguimiento y listo, empieza usted a trabajar. ¿Qué tiene que hacer? Pues sencillo, porque usted está trabajando en su empresa, lo único que tiene que hacer es desarrollar las 12 bitácoras que se hacen una cada 15 días, ¿cierto? Es decir, que hoy es 1 de junio y hoy me aceptaron, entonces haré la bitácora del 1 al 15 de junio, ¿cierto? La diligencio, hago que la firme mi jefe, la firmo yo, se la envío al instructor, él la revisa, le da el visto bueno, dice sí, sí está bien, listo, aprobada, se la devuelve y usted la sube a la plataforma y usted, bueno, listo, estará pensando en desarrollar la bitácora número 12 y así sucesivamente hasta llegar hasta la 12. Digamos que en ese sentido funciona así el vínculo laboral, también tiene igual los 3 momentos de seguimiento, ¿cierto? Que se hacen en la reunión de seguimiento, ¿cierto? Con el aprendiz, con el instructor y con el jefe inmediato, y desarrollando el formato F023 que también funciona de la misma manera, ¿sí? Que se va a hacer en la bitácora número 4, en la 8, y al finalizar la bitácora que se hace en esas reuniones. Funciona exactamente igual. No sé si de pronto fui claro, Catalina y Andrés Felipe. Andrés Felipe.
Sí, profe, pero pues creo que tampoco me sirve mucho. Sí, ¿por qué, Catalina? Porque yo soy agente inmobiliaria, entonces pues obviamente no pega No, con lo que estoy estudiando, o sea, no, digamos que no es afín al tecnólogo. Catalina, trata de mirar de pronto las competencias, pídeselas a la instructora técnica, porque yo sé, sí, es que las competencias son inmobiliaria. Y de todas maneras, no se pierde, Catalina, no se pierde nada intentándolo, no se pierde nada pidiendo las competencias y revisando a ver cuál de esas tú puedes de pronto adherirte, ¿sí? De todas maneras, ahorita vamos a ver otras alternativas que te pueden servir, Catalina. Andrés Felipe, Andrés Felipe. Buenas noches, profe. Pues yo quería hacer como la misma pregunta, pero ya me quedó más clara. Pues ya mi Vale, caso es Andrés. diferente. Yo por lo menos pues trabajo en el área de la televisión y pues yo creo que sí me funciona, o sea, seguir en mi trabajo y ahí mismo hacer las prácticas. Toca revisar, toca revisar. Desde que tengan el aval, igual la peor diligencia es la que no se hace, Catalina y Andrés Felipe, pues ustedes pueden enviar ahí la selección, enviar ahí la alternativa y digamos que allá ellos mirarán pues si la aceptan o no, si le dan el aval o no. De todas maneras, pues digamos que bueno, no me sirvió tampoco contrato de aprendizaje, no me sirvió tampoco vínculo laboral, pues entonces la única opción es hacer un proyecto productivo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es el proyecto productivo? El proyecto productivo simplemente es que usted tiene una idea de negocio, se llama proyecto productivo bajo enfoque empresarial. Usted simplemente tiene una idea de negocio, tiene que estar atento a las convocatorias. Hace poquito pasó la última. Hay otra herramienta pequeña de proyecto productivo que se llama proyecto productivo I+D+I, que es de investigación, ¿sí? Y la diferencia básicamente está en que el de investigación es un poco más teórico y obviamente como su nombre lo indica, como direccionado hacia la parte de investigación, con ecuaciones booleanas, con de pronto algo más, como un componente más rígido, ¿cierto? Y proyecto productivo bajo un enfoque empresarial es que usted tiene que tener una idea de negocio, desarrollar como un prototipo, ¿cierto? Tiene que hacer como una mini tesis, digamos, de ese proyecto productivo que usted está desarrollando, realizar algunas plantillas, hacer un estudio de mercado, ¿cierto? La parte financiera también la debemos hacer y al final, pues sustentaremos, ¿cierto? Ante la dirección general, una persona de dirección general, el instructor de seguimiento, el instructor técnico. Lo bueno del proyecto productivo es que pues usted va a tener dos instructores a cargo, ¿cierto? Va a tener un instructor técnico que lo va a ayudar y va a tener un instructor de seguimiento que también le va a estar ayudando, ¿cierto? El instructor técnico le va a ayudar a sacar casi que de la mano pues su proyecto productivo. También hay que hacer las 12 bitácoras, ¿cierto? También hay que hacer los 3 momentos de evaluación, que son los 3 momentos de seguimiento, donde se reúne el instructor técnico, donde se reúne el instructor de seguimiento y donde se reúne el aprendiz, ¿cierto? También es una reunión de 10 a 15 minutos, donde se mira cómo va el aprendiz, etcétera, etcétera, y todo funciona casi de la misma forma, ¿sí? Hay unas sesiones en línea, como esta, en donde se tienen que conectar todos los que pasaron la convocatoria, ¿sí? Porque usted pasa, pues, digamos, usted pasa la idea y digamos que entra el equipo ejecutor a revisar si la idea es pertinente para desarrollar el proyecto productivo. Hay unas sesiones en línea donde usted entra pues con su profe técnico, en donde le va a explicar paso a paso qué es lo que hay que entregar y cuáles son las evidencias que se requieren, ¿sí? Que se requieren. De eso se trata proyecto productivo. Dura también 6 meses, a veces de pronto dura un poco menos porque no nos alcanza el tiempo, puede ser 5 meses, pero casi siempre son 6 meses también, exactamente lo mismo, 6 meses para presentar su proyecto, para ponerlo bien chévere, para poderlo sustentar. La sustentación se hace vía virtual, ¿cierto? Y pues ya, desde su casa,
y con las plantillas del SENA, y hasta ahí, digamos que todo sería todo lo que es proyecto productivo. No sé si de pronto tenemos algunas preguntas, María José. María José. Buenas noches, profe. Buenas noches, María José. Bueno, no sé si de pronto ya explicaron mi duda, como entré un poquito tarde, entonces, en mi caso, por ejemplo, yo estudié una carrera técnica en el SENA y yo hice mis prácticas, pero no sé, yo escuché que si uno estudia en el SENA y hace prácticas, si vuelve a estudiar, ¿cómo hace uno ahí? Sí, María José. Creo que ya lo habíamos explicado, pero pues básicamente, digamos que está la otra alternativa que es vínculo laboral, que también lo podrías hacer, que el que acabé de explicar, María José, o también podrías hacer el proyecto productivo, ¿sí? Cualquiera, digamos, de esos dos, porque contrato de aprendizaje ya no vas a poder hacer porque pues ya lo desarrollaste con otra carrera distinta, ¿cierto? ¿Es distinta? Claro. Sí, O sea, señor, no es de la rama. soy tecnóloga en control de calidad de alimentos. Sí, es algo distinto, digamos que se sale, digamos, de la trazabilidad, María José. Pero podrías hacer vínculo laboral sin ningún problema, podrías hacer proyecto productivo sin ningún problema y pasantías también, que ahorita la vamos a explicar. Aquí creo que había una pregunta en el chat. Profe, no entendí. ¿A quién se le pide las competencias? No, la instructora técnica tiene las competencias del programa de formación. Esas las encuentras también en el LMS. No, digamos que no hay ningún inconveniente, no es difícil, por decirlo así. Acá me están preguntando algo también. Profe, ¿las pruebas TIT es obligatorio? Ah, ya lo habíamos respondido. Sí, las pruebas TIT, digamos que es uno de los requisitos, pero ya para certificarnos, no para la etapa productiva, sino para certificarnos. Las competencias acá, pero tengo entendido que la etapa productiva tiene varias opciones, así que no necesariamente deben enfrascarse si no tienen la opción de contrato de aprendizaje. Ah, bueno, creo que este comentario estaba antes. De Francisco. Vale, aquí miramos si de pronto hay más manitas levantadas. Olma, ¿tienes otra pregunta de casualidad? Olma Castañeda. Sí, Instru. Yo hice proyecto productivo con enfoque empresarial para la formulación de proyectos. Debo presentar, me imagino, bajo otro tema, el proyecto, y ese proyecto tiene necesariamente que haber terminado la etapa lectiva. Sí, Olma, o sea, sí, obviamente es otro tema porque digamos que no les había dicho, pero obviamente digamos que lo que se busca es que ustedes demuestren las competencias adquiridas en su programa de formación. Entonces, en ese sentido, pues tendrá que ser un proyecto de algún producto o servicio pues que se pueda exportar, donde ustedes puedan incluir a dónde lo exportaron, a qué país, por qué a ese país, ¿cierto? ¿Qué tratados de libre comercio tenemos con ese país o por qué, o de acuerdo a la segmentación que se realizó, de acuerdo a la investigación de mercados que se realizó, por qué, si hay tendencia ya, qué está pasando, cómo están las relaciones de Colombia con ese país, todo, digamos que todo tiene que ver, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido, pues sí, obviamente, debe ser otro tema, ¿sí? Que tenga que ver y que apliques, digamos que las competencias del programa de formación. Y obviamente, digamos que sí, tenemos que terminar la etapa lectiva, o sea, no se puede, es decir, yo no puedo ir en la mitad de la etapa lectiva y decir, bueno, voy a hacer proyecto productivo, no se podría, pues porque uno de los requisitos, recordemos muchachos, que uno de los requisitos para yo desarrollar mi etapa productiva es haber culminado con éxito mi etapa lectiva, ¿cierto? Haber, digamos, tener todos los juicios aprobados
de la etapa lectiva. Y Stephanie. Instructor, pero la pregunta mía es, o sea, yo entiendo que uno, el proyecto productivo, tiene uno que desarrollarlo durante la etapa productiva, pero que yo tengo entendido también es que uno puede ir haciéndolo, o sea, creando, porque cuando es una idea que apenas se va a desarrollar, no es viable todavía de que te va a servir para el proyecto productivo. Entonces, lo que yo quería saber es si ahí le dan asesoría a uno para ir desarrollándolo mientras que llega a la etapa de hacer uno las prácticas, de sustentarlo. O sea, que cuando ya uno vaya a sustentarlo, ya el proyecto esté en marcha, ¿me entiendes? Pero es que, o sea, tú presentas una idea de negocio cuando se hace la convocatoria, ¿sí? O sea, tú presentas una idea de negocio y tú lo vas desarrollando en los 6 meses que se demora hacer el proyecto productivo. ¿Sí me hago entender? O sea, no es que ya llegues con el producto ya hecho, sino que tú presentas una idea y tú lo ves desarrollando porque hay unas plantillas distintas, hay que hacerle otras cosas, ¿cierto? Pero digamos que el orden de las cosas es que, digamos, tú primero presentas la idea y durante esos 6 meses pues tienes el tiempo para desarrollar porque para la sustentación, lo primero que tienes que es saber es los juicios aprobados. Segundo, pues que la idea pues sea aprobada por el equipo ejecutor, ¿sí? De la convocatoria. Porque si no es aprobada, pues no entrarías en esa convocatoria. Entonces, si es aprobada, entonces ahí sí empiezan a trabajar desde el momento cero. ¿Sí me hago entender? Pues porque le tienes que sacar también el plan financiero y le tienes que sacar también otras cosas de la parte legal y pues del estudio de mercado también, y etcétera, y etcétera. ¿Sí? Eso, Pero o digamos sea, sí, cuéntame. es a lo que me refiero. Por ejemplo, que si uno puede hacerlo a partir de obtener el 75% de la formación aprobada, la parte electiva, comenzar ya uno a ir buscando esos, como es, los instructores que lo van a llevar a uno a desarrollar la idea del proyecto productivo. O sea, para cuando ya culmine totalmente la etapa lectiva, ya uno para ver si la idea que tú tienes como proyecto es viable o no a lo que tú necesitas para la práctica. Sí, Olma, yo te entiendo, pero digamos que no se podría porque, o sea, no se podría buscar porque primero que todo, a veces se cambia de equipo, digamos, de equipo ejecutor de proyecto productivo, ¿cierto? Entonces tú no podrías decir, ay, de pronto él va a ser, le voy a decir a él. Y además porque, o sea, el orden es que, bueno, tú acabaste el 75%, eh, pero digamos que tienes que esperar hasta que salga la convocatoria, ¿sí? Y no se sabe cuál instructor va a estar a cargo de esas convocatorias, porque hay instructor técnico y hay instructor de seguimiento. Entonces, lo que sí puedes hacer es de pronto adelantarlo. No sé si de pronto algún instructor te pueda colaborar, pero sí, pues lo puedes adelantar, pero no se va a saber hasta que lo presentes, ¿cierto? Porque acuérdate que eso también pasa por la supervisión de dirección general. Entonces, imagínate, o sea, digamos que no podríamos estar 100% seguros. Si me hago entender, lo podrías ir adelantando como cosa tuya, pero pues sí tiene que pasar esos filtros hasta llegar al otro lado, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Stephanie, creo que Ok. tienes otra pregunta. No, lo que pasa es que no he quitado la manito. Vale, listo. Y vamos entonces, muchachos, con nuestra última alternativa de etapa productiva, que es la pasantía. Y aquí en la pasantía, digamos que lo que se hace, creo que ya por ahí alguien lo había dicho, creo que lo que se hace es, digamos, eh, una especie de convenio del aprendiz con alguna empresa, ¿cierto? Casi siempre y por lo general, el aprendiz es el que busca la empresa en este tipo de alternativa. Pero aquí hay algo, funciona un poco de pronto parecido al contrato de aprendizaje, pero aquí lo distinto es que la empresa no está obligada a, pues, a pagar, ¿cierto? Ningún tipo de remuneración.
por el trabajo realizado del aprendiz. Entonces es más bien como un convenio que se desarrolla entre el aprendiz y la empresa. Hemos tenido de pronto casos de aprendices que están de pronto fuera de Bogotá, en algún pueblo, y tienen la cercanía de pronto de hacer las pasantías en la alcaldía. Entonces en la alcaldía pues las desarrollan, el alcalde les ayuda, la gobernación, y ellos desarrollan su pasantía, ¿cierto? Funciona de la misma manera, tienen que ser las 12 bitácoras, los 3 seguimientos, ¿cierto? Y todo de la misma manera también lo tendrán que hacer. Pero digamos que en un porcentaje muy alto es el aprendiz el que busca la empresa, ¿cierto? Para hacer este tipo de pasantía. Y ese es, digamos que hay otra alternativa que se llama también monitorías, y son de pronto los aprendices que se destacan también académicamente, y que los piden de pronto para que ayuden en el centro de formación con la parte de monitorías a cargo de los instructores. También digamos que acá no es muy alto el índice, ¿cierto? Porque son como 2 cupos, 2 monitoras por semestre. Entonces digamos que no es muy alto, pero pues también podría caber como otra alternativa de etapa productiva. Bueno, muchachos, entonces no sé, voy a mirar si de pronto hay dudas. Creo que no. Catherine, creo que era la que ya habíamos dicho. Catherine. Catherine. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, ¿cómo vas? Bien, profe. Bueno, no sé si realmente sea lo mismo, es que en estos días escuché, yo nunca he estudiado en el SENA, pues es la primera vez que lo hago, y escuché a alguien que decía que las empresas, habían unas empresas que estaban como obligadas a tener o sea, como por tan cierta cantidad de empleados, un aprendiz del SENA o algo así. ¿Eso es lo mismo que estás diciendo de la etapa productiva o eso es completamente diferente? Catherine, no, es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que, digamos que las empresas tienen que destinar, pues ustedes saben, una parte para el presupuesto, ¿cierto? Que pagan en impuestos. Entonces, hay algunas empresas que pagan el impuesto, otras empresas que se ahorran una plata, pues, digamos que tienen esas 2 opciones, que el gobierno les da abriendo cupos para aprendices SENA, ¿cierto? Entonces, digamos que, por eso es que, digamos, a veces es complejo también buscar empresas para que se presenten de pronto los aprendices, y más de pronto, un aprendiz que de pronto, no sé, no hizo bien su trabajo, tuvo inconvenientes de pronto con el jefe inmediato, faltó varios días, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? Entonces, claro, ese jefe, ¿qué le va a decir a uno? No, qué pena, pero pues esta vez yo no quiero tener problemas con aprendices, no sé qué, yo prefiero pagar. A veces le dicen, no, no, sí, yo prefiero pagar, la verdad, prefiero pagar los impuestos. Entonces, digamos que por eso es tan delicado esta parte de la etapa productiva, muchachos, porque el aprendiz que la embarra, ¿cierto? Pues está haciendo quedar mal es una institución, ¿sí o no? Y lo peor de todo es que les está cerrando la puerta a ustedes, a los que vienen detrás, ¿sí? Porque obviamente esa puerta se va a cerrar y es difícil volverla a abrir, ¿sí? Es difícil volverle a decir, venga, pero no sé qué, charlemos, no son todos los aprendices, hay aprendices muy buenos, porque como les cuento, nos ha pasado cosas, casos de éxitos interesantes, ¿cierto? Aprendices que todavía están trabajando en las empresas y ya están de pronto con un cargo ya más superior y etcétera. Y yo me imagino que ustedes conocerán a muchas personas o jefes, hay muchos jefes en las empresas que fueron aprendices SENA, ¿sí? Y el jefe le dice al aprendiz, vea, yo empecé como usted, como para que se motive. Pero digamos que cuando pasa lo contrario, ¿cierto? Pues obviamente se cierra esa puerta y ahí es donde nosotros digamos que decimos, bueno, no, como que no es chévere que una sola persona pues cierre la puerta a todos los aprendices que van ahí detrás, ¿cierto? Pero sí tiene que ver, respondiendo a la pregunta, sí tiene que ver, obviamente, porque ellos pues, pero eso depende pues de la empresa, depende del dueño de la empresa, si de pronto si quiere de pronto tener aprendices senior. Hay muchas empresas que sí les ha ido muy bien y nos piden varios aprendices, ¿cierto?
Un resumen hasta el momento: ¿cuánto inicio mi etapa productiva? Cuando logro aprobar los resultados de aprendizaje y la etapa lectiva, y ya lo inicio de esa etapa productiva. ¿Cuánto tiempo tengo para realizar mi etapa productiva? Recuerden que tengo 2 años, 24 meses, pero que no nos podemos confiar porque a veces pasan cosas, ¿cierto? Entonces, tengo un plazo de 2 años para presentar mi etapa productiva. ¿Qué debo hacer para solicitar mi etapa productiva? Primero que todo, pues observar, pensar, analizar y visualizar cuál de las alternativas me funciona más a mí. Y después, pues mandar los documentos a coordinación y esperar el aval. Y acá, ¿qué presento durante la etapa productiva? Acá ya les había dicho que pues nos asignan un instructor de seguimiento y que vamos a entregar unas bitácoras y unos formatos, que son los formatos 023, que son los formatos de seguimiento. Y hasta acá creo que ya hemos acabado. No sé si de pronto hay alguna otra pregunta. Creo que por acá está Lina. No sé si Lina y Caterine tiene otra pregunta de pronto. Caterine. Pero está primero Lina. Profe, sí. Ah, ok. Lina. Es que quiero verificar si según lo que entendí, si digamos yo elijo en mi etapa productiva trabajar con una empresa, o sea que la empresa no estaría obligada a, digamos, remunerarme algo. Espérate, Lina, no te entendí muy bien. ¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea, si yo elijo en mi etapa productiva entrar a una empresa, ¿la empresa no está obligada a remunerarme algo? Pero ¿en qué tipo de alternativa, Lina? Pues es que como a mí, como también es la primera vez que yo estudié en el SENA, a mí lo que siempre me dijeron era que igual, digamos, pagaban la mitad de un salario, por ejemplo, en esa etapa. No, Lina, Entonces, recuerda que si hacemos un contrato de aprendizaje, nosotros en este momento nos están pagando el 75% del salario mínimo, ¿sí? Si tú haces una alternativa de vínculo laboral, pues recuerda que pues es vínculo laboral y pues el sueldo que tú estás ganando en esa empresa pues va a ser el mismo sueldo, no va a cambiar. Y recuerda que si es una pasantía, ahí sí la empresa no está obligada. En ese caso la empresa no está obligada porque digamos que la pasantía es como un convenio que haces tú con la empresa, ¿sí? Para desarrollar la etapa productiva. Y en proyecto productivo, pues ahí no habría ninguna remuneración, pues porque digamos que no estás trabajando ni nada, sino simplemente estás haciendo el proyecto productivo. En monitorías, pues tampoco hay ninguna remuneración. Ahora sí, Catherine. Profe, bueno, teniendo en cuenta de que esta carrera es virtual, el tema de la etapa productiva es obligatorio, o sea, eso es obligatorio que sea presencial o tiene un tiempo de presencialidad o también es virtual. Ok, Catherine, gracias por esa pregunta. No, simplemente tú la puedes desarrollar, verdad que me habían hecho la pregunta y no contesté, ¿no? Tú la puedes desarrollar virtual. ¿Eso de qué dependerá? Dependerá de la empresa y también dependerá de la alternativa que hayas escogido. ¿Por qué? Pues de la empresa, porque si tienes vínculo laboral y a ti te toca ir a la empresa, pues ni modo de no hacerla virtual porque tienes que ir todos los días a la empresa. Si tú estás haciendo un contrato de aprendizaje, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? Y en la empresa trabajan 100% virtual, pues eso depende de la empresa. Si la empresa no te necesita ya y lo puede manejar virtual, pues la mayoría, digamos que de los contratos de aprendizaje que nos pasaron el semestre pasado fue así, entonces ellos trabajaban desde la casa. Trabajaban desde la casa y nos reuníamos, cuando hacíamos la reunión de seguimiento, pues el aprendiz en su casa, como es una reunión virtual, entonces digamos que ahí no hay ningún problema, ¿cierto? Si tu trabajo es virtual, en este momento estás trabajando virtual, pues también la etapa productiva va a ser virtual, ¿sí? Y cuando vayamos a hacer la reunión de seguimiento, pues de la misma forma, no hay ningún inconveniente. O sea, sí la puedes hacer 100% virtual, pero eso depende pues de la empresa donde llegues y también de, si es vínculo laboral, también de donde estés trabajando. Y si es proyecto productivo, pues obviamente nosotros tenemos estudiantes, el de proyecto productivo que
que terminó hace como 5 días, habían 3 estudiantes en España, ¿sí? Entonces, digamos que ellos lo pudieron hacer virtual, las reuniones de manera virtual, normal, y obviamente, pues digamos que a ellos les tocaba acomodarse pues a los horarios, porque pues el tema de horarios sí es un poco complejo, pero ellos lo pudieron sacar adelante. Y Stephanie. Instructor, mi pregunta es, antes de empezar la etapa productiva, uno tiene que recoger la firma, ¿cierto? En este caso, nosotros, ¿cómo haríamos? ¿Cómo? ¿Antes de empezar la etapa productiva? Sí, usted sabe que uno tiene que firmar el instructor a cargo del programa, que tiene que firmar como es bienestar, tiene que firmar, o sea, son varias firmas que uno tiene que recolectar para que le den el aval a uno de empezar las prácticas, por así decirlo. Ah, no, O sea, pero eso se hace de manera virtual, todo. Es más, cuando terminas la etapa productiva, también necesitas una firma y el instructor te la envía con el pasisalvo y la certificación de que pasaste la etapa productiva y listo, y ya, para la certificación. Ya eso sí me tenía preocupada porque yo decía que cuando a mí me tocó, pues yo tengo un técnico, yo tenía que ir a todas, o sea, dentro del SENA agropecuario, pero yo lo hice aquí en Santa Marta, en el SENA agropecuario, yo tenía que ir a todas las áreas para que me recolectar las firmas. Sí, pero igual, pero de pronto por lo que fue presencial y como esto es virtual, pues entonces digamos que ahí no hay problema, ahí no hay problema. Bueno, listo, muchachos, entonces, se me olvidaba lo más importante de la noche. Lo más importante de la noche es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Y lo que tenemos que hacer es, muchachos, una cuña antes de hacer esto, es que yo les envié la lista por chat, no sé si de pronto ya lo vieron, creo que es el último mensaje que hay, muchachos, para que lo revisen, la lista de asistencia, por favor. De todas maneras, voy a descargar en este momento la que sale de acá, permítanme un instante antes de que se me olvide. Bueno, mientras descarga, entonces, creo que ya descargó. De aquí es Nata Gutiérrez, sí. Y Estefan, sí. Y Carlos Eduardo, sí. Bueno, listo. Entonces, la última pregunta de Stephanie, ¿o tienes otra pregunta, Stephanie? Sí, instructor, yo no estoy en el WhatsApp, entonces para la lista de asistencia se me es difícil porque a mí ese WhatsApp nunca me salió. Me mandan el enlace y me lo mandan, pero eso nunca me descargan. Pero la estoy dejando aquí por el chat, Stephanie. Míralo por el chat. ¿Sí lo ven, muchachos? ¿Sí lo pudieron ver o no? ¿Sí lo pudieron abrir? O sea, el chat no está habilitado. ¿El chat no está habilitado? ¿Ustedes sí lo pueden ver, muchachos, o no? Sí, señor. Yo sí lo puedo ver. Pero pueden No, ingresar. señor, se lo enviar al WhatsApp. Lo voy a enviar a los dos lados, Sí, ahí pero... sale en el chat. Dime. En el chat está el enlace. Bien, ahí lo envío otra vez, muchachos. Lo voy a enviar otra vez acá. Sí, ahí está. Ahí está en el chat, muchachos, revisen. Listo. Entonces, ahora sí les estaba diciendo que se nos olvidaba, casi se nos olvida lo más importante. ¿Para qué se hizo? ¿Dónde estábamos? Ahí estamos observando lo que tenemos que hacer, ¿cierto, muchachos? Ahí lo estamos viendo. Muchachos, ¿me copian? Sí, profe, sí. Sí, señor. Sí, señor. Señor. Vale, gracias. Simplemente, una infografía, muchachos, primero que todo, ¿no? Bueno, antes de hacer la infografía, antes de hacer todo eso, lo primero que todo, consultamos el material de formación, reflexionamos sobre las alternativas que tenemos, vamos a hacer como una visualización en el presente, o sea, ahorita, en este momento, y usted va a pensar cuál será la alternativa que de pronto le funciona más en este momento, ¿cierto? En este momento usted.
Entonces usted dirá, bueno, yo de pronto vínculo laboral, de pronto en este momento pues contrato de aprendizaje, esperar a ver qué empresa me sale, ¿cierto? Y etcétera, etcétera. Usted primero entonces visualiza, ¿cierto? Y mira a ver cuál de pronto le sirve, lo tiene en mente, ¿cierto? Ya dice, ah, bueno, esta. Lo tiene en mente porque la tiene que escribir y tiene que decir por qué, ¿vale? Tiene que decir por qué. Y colocas 2 provisiones de la etapa productiva como aprendiz y 2 responsabilidades de la etapa productiva como aprendiz, ¿sí? O sea que son 4 cositas. Primero, pues seleccionar la etapa productiva que más me gustaría a mí. La segunda es por qué seleccioné eso. La tercera es responder 2 provisiones, esta y, no sé, y de pronto otra y ya. Y 2 responsabilidades y listo. Y con eso, con esos 4 elementos, pues hacemos una infografía. Y listo, muchachos. La infografía la pueden hacer con PowerPoint, con Canva. Hay miles y miles pues de programas, ¿cierto? En las que la pueden desarrollar, ¿sí? Esta evidencia que ven acá, muchachos, que les estoy compartiendo, intentaré colgarla hoy en la noche. Lo que pasa es que tengo ahorita otra sesión en línea. Si no alcanzo hoy, pues mañana se las pongo así como está para que no tengamos ningún inconveniente, junto con la grabación de la sesión en línea para las personas que de pronto no alcanzaron a estar presentes hoy. ¿Listo? No sé qué más se me escapa, muchachos. Creo que nada. Ah, bueno, de pronto otra cosa que quería mostrarles es que ustedes pueden encontrar en el digamos, encontrar en contenido del curso. Ustedes van a donde está la etapa y la etapa 4, o sea, la actividad de aprendizaje 4, y ahí hay un material de formación. Ustedes ingresan a ese material de formación y habla de todo, de lo de la etapa productiva, si quieren profundizar un poco más, muchachos. ¿Listo? Profe, ya esta vendría siendo la última etapa de la parte de inducción. Dime. Ah, sí, esta es la última etapa. Esta es la última. Ya después empieza lo bueno, muchachos. Ya empieza lo bueno. Creo que aquí hay otra persona. ¿Y hasta Jorge cuándo Andrés. tenemos fecha para...? Qué pena, ¿hasta cuándo podemos hacer la entrega de este trabajo? Sí, Geraldine, hasta el 7, ¿cierto, muchachos? Hasta el 7. Jorge Andrés. Profe, buenas noches. Tengo una pregunta. Para el ejercicio selecciono una modalidad pues como de etapa productiva. No quiere decir que esa sea la final, pues Ah, no, no, no no. es como para el ejercicio, ¿cierto? Sí, Jorge, tranquilo, tranquilo. Tranquilo que para eso falta mucho y tranquilo que ya cuando lleguen a esa instancia, pues ustedes tendrán que, de pronto ha cambiado algo, de pronto encontrar un mejor trabajo que pueda aplique todo, o sea, tantas cosas que pueden pasar. Entonces, no, solo es para el ejercicio nomás, para que vayamos mirando, vayamos analizando, etcétera, etcétera, vayamos, ¿será que esta sí me sirve? De pronto esta no, etcétera, etcétera. Y así de sencillo, Gracias. muchachos y muchachas y muchachos. Creo que ya no hay manitos levantadas, pero sí está de pronto el chat. Voy a mirar aquí en el chat. Hasta con... Bueno, con inteligencia artificial me están diciendo acá, no, muchachos. Hasta de pronto estas que son como de inducción, pero las que son de pronto de eso, pues hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque hay unos programas que detectan lo de la inteligencia artificial, aunque yo no quiero decir con esto que no podamos de alguna manera como interactuar con eso que ya definitivamente llegó para quedarse, ¿no? Llegó para quedarse. Hay que saberlo utilizar. Bueno, muchachos, entonces que estén muy bien. Hasta luego. Carlos, creo que Carlos tiene otra pregunta o no, Carlos. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Pues no sé si sea este el espacio. Sin embargo, se la voy a hacer. En este momento, pues como dijo un compañero, ya estamos en la última fase de la inducción. Yo quisiera saber en qué momento se nos activa la suite de Adobe o en qué momento
Sí, sí me hago entender en qué momento la habilitan pues para uno empezar como a cacharrear con esos software de edición de imágenes y con los ilustración y todo eso. programas. Sí. Sí, porque yo, Oh, pues, vale. yo leí el programa y hay varios ejercicios sobre imágenes, edición de imágenes y toda esa cuestión. Dije, bueno, eh, sería bueno como empezar como a cacharrear, pues, a conocer la herramienta. O no sé si de pronto durante las clases haya el espacio para enseñarnos a manejarlas. ¿Mm? Sí, tocaría, yo creo que tocaría como con la profe técnica, que ella es, inclusive creo que tuvo reunión en estos días con coordinación para hablar del tema de las certificaciones y las aprobaciones de Adobe. Entonces Ah, ok. ella tiene como la información más a la mano. Yo creo que con ella podrías preguntarle, Carlos. Claro Ok, que es profe, importante. gracias. Claro, con mucho gusto. Y Jorge Andrés, la de Pirnos. Profe, qué pena, la última pregunta es un poco salida pues como de lo que estamos hablando, pero esa usted me puede orientar. Lo que pasa es que yo quería saber si nosotros vamos a tener ahorita próximamente pronto algún periodo de vacaciones, porque yo puedo hacer una salida del país. Entonces, quisiera saber, pues porque me voy a ausentar y posiblemente si no hay vacaciones empiece todo el proceso formativo, con quién debo conversar sobre la situación que tengo, pues para que yo pues me ponga al día cuando regrese, bueno, en fin, o qué debo hacer, o si eso me impide seguir, es como mirar quién me puede orientar con esa inquietud que tengo. Sí, pues qué te digo yo, no, yo creo que vacaciones no hay. Vacaciones no hay ahorita. Al menos no nos han dicho a nosotros. Yo casi el SENA nunca se toma estas vacaciones de mitad de año. Las de Semana Santa sí, pero digamos que estas no, yo creería que no. Igual el cronograma ya está como definido y yo no veo ahí vacaciones. No creo que entremos a vacaciones. Sin embargo, pues, ¿qué te podría decir, Jorge? De pronto, que aprovechar que es de pronto de manera virtual y tratar de pronto de hacer las evidencias, pues, digamos que tienes esa facilidad de que la puedes realizar desde otro país y enviarla. Eh, y pues obviamente digamos que ahorita empieza de pronto lo más fuertecito, que es de pronto ya las evidencias ya en serio de lo que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? Se empieza ya de pronto de cada uno de los componentes. Pero recuerda que pues la idea es que no se deje atrasar en las evidencias, ¿sí? Yo creo que lo puedes de pronto, no creo que vayas a estar tan ocupado todo el tiempo y lo podrías enviar de pronto en algún espacio, ¿cierto? Y como es de manera virtual, pues lo puedes enviar a la hora que sea. O sea, el rollo es que llegue y esté la evidencia, ¿sí? No sé, Jorge, si te quede fácil. Vale, profe, sí, lo que pasa es que es te va a tener un cambio de horario también y todo, pero sí tienes razón, es saberme organizar y pues tratar de organizar. Pero bueno, sí, gracias, profe, por la información. Listo, Jorge, que estés muy bien. Y María José. Profe, disculpe, qué pena. Sobre la actividad, esto se va a entregar en Word. Hay que hacerlo en Word. Sí, se puede entregar. Ay, no. No, espérate que estoy confundido con la que viene ahorita. No, es una infografía, María José, ¿cierto? Es una infografía, María José. Entonces, digamos que esta infografía se tiene que hacer de pronto en otros programas, en Power. De pronto sí puedes colocar, no sé, si quisieras de pronto la hoja de portada, pero recuerda que una infografía pues se hace en PowerPoint, de pronto en Canva, infografía.com, ¿cierto? Entonces son otro tipo de programas para desarrollar, Ok, profe, lo que pasa es que ¿vale? no, en realidad casi no he entendido qué es lo que voy a hacer, pero No, ahí voy. una infografía es como unas imágenes con más imágenes que palabras, ¿cierto? Un medio visual comunicativo de imágenes.
Ah, ok, perfecto. Bueno, Con gracias. varios gráficos y con información también al respecto del tema que nosotros estamos desarrollando. Bueno, muchachos, estamos acá entretenidos, pero tengo otra sesión ahorita. Profe, soy de la ficha 83 y no me sale la... ¿Qué? No me sale la carpeta de... ¿Puedo hacer aquí el último repaso? Profe, no entendí bien la actividad. Simplemente es hacer una infografía con 4 puntos. Uno de esos puntos es como pensar cuál es la selección de alternativa que yo creo que es conveniente para mí, y la otra es decir por qué. En 2 palabras, muchachos, o sea, no nos vayamos a extender porque yo creo que no sé qué, no, algo muy sencillo. Y responder a las preguntas de las prohibiciones y de las obligaciones y ya, y de las responsabilidades. Pero si es virtual y las sesiones en línea, no es obligatorio asistir. No, pues digamos que la sesión en línea, pues si usted no puede asistir, pues obviamente es entendible. Profesor, ¿cómo es el trámite para solicitar los apoyos económicos del gobierno para estudiantes SENA? Toca con coordinación, una infografía súper fácil de conseguir imágenes y pegar y añadir, eso sí, con coherencia, muy bien, gracias Francisco. Gracias, doctora, hasta luego muchachos, que estén muy bien. Creo que ya respondí esta pregunta y Francisco. Bueno, muchachos, qué pena con ustedes, pero ya ahora sí me tengo que ir, porque tengo la otra sesión en línea ahorita ya. Cualquier cosa, muchachos, entonces con mucho gusto, ahí estoy por los canales de comunicación, el foro, me pueden escribir por el WhatsApp, yo sé que ustedes lo tienen, por el grupo, y voy a tratar de estar atento porque tenemos varios grupos, entonces, bueno, ustedes entenderán. Muchachos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Gracias. Hasta mañana.